Esto está en Juan 13, 31, 35. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la palabra de esta noche, digamos. Una de las cosas que a mí en general me gusta ver y me gusta, a veces me quedo pegado en eso, son conferencias y digamos, de especialistas en diferentes temas que existen en la sociedad y en general que tienen que ver con el futuro del mundo y con el futuro de las cosas. Y siempre me gusta ver ese tipo de cosas y ver cómo caminan las cosas y cómo la sociedad en general y el mundo y el país visualiza hacia dónde va, ¿cierto?, caminando la historia. Y en todas esas cosas siempre está la economía, lo principal siempre está la economía, la política, la asociatividad de la empresa, el trabajo, ¿cierto?, asociativo, de todo ese tipo de cosas, la educación y en general la tecnología, cómo avanza el sistema, todo ese tipo de cosas. Y en ninguna de esas situaciones, digamos, uno ve, ¿cierto?, cómo ellos proyectan el mundo, cómo proyectan el futuro y las cosas que van a suceder, trabajos que no van a existir mañana, etcétera, o en 5 años más, situaciones que hoy día, a lo mejor nosotros no lo vivimos mucho, pero otras ciudades o otras capitales que son más modernas sí las viven. Entonces, y proyectan hacia dónde va el mundo, pero en ninguna de esas situaciones, como ellos proyectan, el hecho, por ejemplo, ahora está muy de moda el hecho de la sustentabilidad. Todo es sustentable, ¿cierto? Eliminamos las bolsas plásticas y caminamos hacia allá. Los alimentos, todo ese tipo de cosas, ¿cierto?, que van hacia una producción ahora orgánica, hacia una producción orgánica y todo ese tipo de cosas. Pero en todas las situaciones que los especialistas y en general los que dominan el mundo visualizan las cosas, en ninguna está el amor. Hay amor, pero hay amor al dinero, hay amor, ¿cierto?, a otro tipo de cosas. Pero en general el amor en la sociedad y en las cosas no lo encontramos. Y Jesús, como gran visionario, ¿cierto?, y también como el especialista que es en el amor, lanza estas palabras en medio de la sociedad y en medio del mundo que él se movía. Y si hoy fuera el día, si hoy fuera el último día de tus seres queridos, ¿qué les dirías? Si hoy fuera el último día de alguno de tus seres queridos, ¿qué le dirías? ¿Cierto? Si hoy fuera el último día con alguien muy especial para ti, ¿qué le dirías tú? ¿En qué enfocarías tu conversación? Entonces, aquí vemos en esta escena de Jesús, vemos la última ocasión que tuvo Jesús, ¿cierto?, con los discípulos, antes de su crucifixión y muerte. Esa es la escena. Jesús, antes de su crucifixión y muerte, está con sus discípulos. ¿Ya? Está con sus discípulos. Entonces, y les da un mandamiento. ¿Sí? Un mandamiento les da. Más encima, a lo mejor los chiquillos van a decir,
tío Guarero, los mandamientos, esta cuestión, la aburría, un mandamiento. Pero ¿cómo un mandamiento? Cuando escuchamos hablar de mandamientos, escuchamos hablar de reglas, que hay que hacer cosas. Que hay que hacer cosas y que hay que hacer alguna situación, hay reglas y mandamientos, ¿cierto? Entonces ya esa cuestión ya no nos desespera. Un mandamiento. Entonces, porque no solamente se dedicó a contarle historias, chistes, ¿cierto? Porque Jesús igual lo hizo, contaba historias, ¿cierto? Y entre ellos conversaban, ¿cierto? Y se lanzaban sus tallas y tenían chistes. Así que y no solamente eso, sino que también, ¿cierto? Jesús tuvo la última oportunidad de aclarar el mensaje. En esta situación, en este marco, entonces Jesús tiene la última oportunidad de aclarar su mensaje que tenía hacia los discípulos y en general hacia la sociedad. Porque de eso dependería el mundo. De eso dependería que el mundo entero llegara a conocer el amor de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, él lo que estaba haciendo en esta última cena es aclarar su mensaje a los discípulos. Entonces, el texto dice que Jesús se dirigía hacia los discípulos, mis queridos hijitos. Imagínense el tono de Jesús en ese momento. Mis queridos hijitos. ¿Qué resuena con eso? O sea, ¿qué a usted le salta con respecto a eso? Que alguien te diga mis queridos hijitos. ¿Ah? ¿Qué denota eso? Denota amor, ¿cierto? Cariño, pero ¿qué más? Cercanía. Sí, cercanía, ¿cierto? Pero al decir mis queridos hijitos, ¿qué también está diciendo? Que hay como un amor, ¿cierto? Pero un amor de padre, ¿cierto? Hay un amor de padre. Así que imagínense que para Jesús, ¿quiénes eran estas personas? Eran mis queridos hijitos. Denota, ¿cierto? No alguien como, ¿cierto? Como un patrón de fondo que les da órdenes, sino como un padre amoroso, un padre, ¿cierto? Que quiere lo mejor para ellos. Que quiere lo mejor para ellos. Evidencia la preocupación de un padre que tiene con su familia. Eso es. ¿Ya? Entonces, cuando Dios nos pide algo, siempre tiene lo mejor en mente para nosotros. Siempre tiene lo mejor en mente para nosotros. Su palabra, ¿cierto?, nos es dada para guiar nuestros pasos. Eso lo dice el Salmo 119. Y a la vez nos conduce, ¿cierto?, de una forma correcta. Por lo tanto, el camino de Dios transita con nosotros. En medio de cuando nosotros vamos caminando, Dios transita con nosotros a nuestro lado. Entonces, y esto nos lleva a convertirnos en las personas que Él nos creó para ser. Nos lleva a descubrir la mejor versión de nosotros. Cristo nos invita a descubrir la mejor versión de nosotros. No sé si ustedes vieron, ¿conocen a Madonna? ¿Ah? Un pecado Madonna. Bueno, yo conozco a Madonna. Ah, yo la conocí. Sí, la conocí, pero ahí por la tele. Y no sé si la vieron en los últimos premios Billboard. ¿No la vieron? Pero yo la vi, estaba con Maluma. De verdad, sí. Perdón, soy pecador. Estaba con Maluma, ¿ya? Y Madonna, ¿cierto? En su espectáculo aparecían diferentes versiones de ella. Aparecían, ¿cierto?, diferentes versiones de Madonna en forma de holograma. O sea, Madonna estaba ahí, ¿cierto? Y hay una tecnología que se llama el holograma, que es donde tú aparece, yo estoy aquí y aparece otro Juano por aquí. ¿Ya? Y un Juano más encallado, digamos así. ¿Ya? Claro, sí. A lo Brad Pitt. Y hay otro por acá. ¿Ya? Y estoy yo, pues, lamentablemente. ¿Ya? ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces hay diferentes versiones. Y Madonna muestra en su video, en ese lugar, muestra diferentes versiones de ella tocando algunas cosas y haciendo otro tipo de cosas. Fue muy comentado eso, porque fue como la primera, digamos, como el primer concierto donde se produce esa tecnología así a gran escala. ¿Ya? Entonces, habían diferentes versiones de Madonna. ¿Ya?
Jesús dice aquí, un mandamiento nuevo les doy. En la última cena con sus discípulos. Jesús les da un mandamiento. Sí. Los chiquillos me dirían, tío, un mandamiento, hay que hacer esto. Ya, bueno. Pero este nuevo mandamiento no es nuevo. En el sentido de que nada similar se hubiese dicho antes de Jesús. Ya en el Antiguo Testamento, digamos, se había enunciado, ¿cierto?, los mandamientos relacionados con el amor. De amar al prójimo, ¿cierto?, y amar a Dios. ¿Ya? La novedad es que Jesús coloca el amor como un motor de las cosas. Para echar a andar alguna situación, para echar a andar un auto, para echar a andar cualquier situación, lo primero que debe haber es amor. Es amor. Entonces, detrás, el amor es el motor de la vida. Y tiene que ver algo, igual con lo que vimos, digamos, en el taller de sexualidad. Y me acordé yo relacionándolo un poquito. ¿Ya? Su novedad entonces es que coloca el amor como el motor detrás de toda obediencia. Y por lo tanto evidencia la intención de Dios, ¿cierto?, sobre nosotros. El fundamento de los mandamientos de Dios es el amor. Y apunta a nuestro beneficio, a nuestro bienestar. A ver, déjeme ponerlo de esta forma. Tú eliges obedecer a Dios. Ustedes eligen obedecer a Dios. Yo elijo obedecer a Dios. O no obedecerlo. Entonces, las decisiones que tomes, o yo tomo, ¿cierto?, determinan en quién me voy a convertir. Porque la vida está llena de decisiones. O sea, yo hoy día tomo una decisión, mañana tengo que hacer otra, mañana tomar decisiones. Y por lo tanto, eso determina lo que yo voy a hacer. Y en lo que yo me voy a convertir. ¿Y para quién vas a vivir? ¿Ya? Puedes vivir para ti y desarrollar una versión de ti que desees escoger, que generalmente es así. Nosotros vivimos, ¿cierto?, con nuestras decisiones y tenemos una versión nuestra que nosotros queremos vivir, que nosotros vislumbramos, ¿cierto?, pues ya sea por la cultura donde vivimos, ¿cierto?, o por etcétera, por otras circunstancias. Entonces, desarrollas la mejor versión de ti. Puedes vivir para la gente y desarrollar la versión de ti que ellos escojan para ti, que muchas veces suceden, sobre todo en nuestros jóvenes. Sobre todo nuestros jóvenes que son llevados, ¿cierto?, por la cultura y por decisiones, ¿cierto?, de otros, porque ellos quieren escoger, ¿cierto? Ellos escogen por ti. Ellos escogen lo que tú quieres que sea, lo que ellos quieren que ellos sean, alguien sea. ¿Ya? Puedes vivir para Dios y desarrollar la mejor versión de ti. Puedes vivir para ti, ¿cierto?, y desarrollar la mejor versión de ti. Puedes vivir, ¿cierto?, por la gente y puedes vivir, ¿cierto?, para Dios. Ahora, la palabra mandamiento en realidad trae como un aspecto negativo, ¿cierto?, un aspecto de peso para la gente de nuestro tiempo. Usted pregunta de la gente nomás, pues. Pregunta de la gente, ¿qué es lo que es un mandamiento? Se espanta. No, regla, ¿cierto? Hay que hacer cosas. Pero para los judíos, un mandamiento enseñaba cómo dar en el blanco de la vida. Era dar en el blanco, un mandamiento era dar en el blanco de la vida. Es a donde tú deberías ir. Entonces, cuando Jesús enfatiza el amor como un nuevo mandamiento, resume toda la ley. ¿Ya? Eso está claro. Por lo tanto, está buscando que entiendas la motivación de Dios. No es hacerte tu vida aburrida o miserable, sino orientarte en la dirección correcta. Esa es la motivación de Dios. No te manda un mandamiento para decir, oye, esto es aburrido. No, sino para conducirte, ¿cierto?, en la dirección correcta. Quiere orientar tu corazón hacia Él, hacia su amor, hacia su propósito. Y al hacerlo,
ayuda a desarrollar la mejor versión de ti. La mejor versión de ti la encontramos en Él. Por lo tanto, vemos que esa relación con Dios lo cambia todo. El texto dice que cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ¿ya? Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo. Las palabras de Jesús aquí en este texto, en el versículo 31, 13, dice, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, pero ¿de dónde salió Judas? ¿De dónde salió Judas? ¿Hubo salido de dónde? Ahora, ¿alguien sabe de dónde salió Judas? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Estaban en una cena. Estaban comiendo. ¿Ya? Entonces, Judas se encontraba compartiendo con Jesús una cena. La cena, ¿cierto? Antes de su crucifixión. Pero también no solamente estaba Judas, estaba el resto de los discípulos. Ahora, queridos hermanos, Jesús, y como buen también oriental, ¿cierto? Ante la mesa, ¿cierto? Suceden muchas cosas. Alrededor de la mesa, ¿cierto? Suceden muchas conversaciones y muchas circunstancias. Algunos, ¿cierto? Con una mesa más abundante y otros con una mesa más pobre. Como por ejemplo, no sé, pues nosotros, una mesita con papitas fritas, con ramitas, ¿cierto? Y el estudio bíblico, por ejemplo, con torta. Cambia la cosa, ¿sí? Sí. Bueno, pero es lo que hay nomás, ¿cierto? Sí. Pero hay diferentes mesitas, ¿cierto? Hay diferentes mesas y alrededor de una mesa suceden cosas muy especiales. La mesa, queridos hermanos, tradicionalmente ha sido un escenario de muy buenos momentos en los hogares y también en muchas relaciones. Uno comparte, ¿con quién comparte la mesa uno? Con las personas que disfruta, ¿cierto? Con su familia, con sus amigos, comparte la mesa, ¿cierto? Y por lo tanto disfruta de estar allí en la mesa. Entonces, ahí se encuentran alrededor de la mesa muchas historias, anécdotas, chistes, ¿cierto? Y conversación. ¿Ya? Como dice un buen proverbio, ¿cierto? Guatita llena, corazón contento. Hay algunos que están más contentos que otros, ¿cierto? Sí, hay algunos que están más contentos que otros, como yo, por ejemplo, ¿cierto? Que estoy más contento que él. Y como el Seba, por ejemplo, está medio amargado porque está flaquito. Mira. Entonces, esta historia de Jesús nos muestra, queridos hermanos, que alrededor de una mesa, de una cena, en donde se hablan cosas muy importantes. Y nosotros lo hemos vivido hoy día, ¿cierto? Hemos hablado alrededor de una mesa cosas muy importantes. La cena, esta última cena de Jesús y sus discípulos, nos enseña una lección valiosa. Como en las familias, las cosas importantes suceden en medio de un contexto de intimidad, de cercanía, de unidad. Ahora, Judas no quiso esa intimidad. Judas no quiso esa intimidad. Judas salió y se perdió de uno de los momentos más sublimes de la vida. Jesús abrió su corazón en ese momento y le contó a quienes quedaron allí, ¿cierto? Lo más importante que era para él. Les dio su gran mandamiento. La mejor versión de ti, queridos hermanos, se desarrollará solo en una relación íntima con Dios, íntima con Jesús. Esa es la relación que lo cambia todo. No puedes vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. No lo puedes vivir en tus propias fuerzas. No desarrollarás tu mejor versión de ti, la mejor versión de ti, apartado de Dios. No.
no vas a desarrollar la mejor versión de ti apartado de Dios, no. No importa cuánto trates, no importa. Pero cuando caminas con Jesús y dispones tu corazón para aprender de Él, para obedecer a su palabra, a su amor, Él te transformará por medio de su Espíritu Santo. Caminar con Jesús hace la diferencia. Caminar con Jesús hace la diferencia, hermanos. El caminar solo no. Tratarás y tratarás y tratarás, pero no podrás. Pero caminar con Jesús sí hace la diferencia. Otro proverbio dice: al que anda entre la miel, algo se le pega. ¿Es verdad o no? Al que anda entre la miel, ¿cierto? Algo se le pega. Ya sea en el dedo, donde sea. ¿Cierto? Algo se le pega. Jesús solo espera que camines con Él. Y verás que algo de Él se te pega. Si nosotros caminamos con Jesús, algo de Él se te va a pegar. Y eso es lo importante. Que se te pegue Jesús. Que se te pegue algo de Jesús, su carácter en la vida nuestra. De lo contrario, no vale de nada. De lo contrario, no vale de nada. Que se te pegue Jesús. Podríamos tener la iglesia llena, pero lo importante es que se te pegue Jesús en tu vida. Por eso oramos, por eso estudiamos, por eso hacemos una comunidad de creyentes, porque queremos algo de Él, queremos algo de su carácter, algo de su vida que se nos pegue. Recuerden, queridos hermanos, Jesús no espera que seas perfecto, no, solo te pide que no te salgas de la cena. No te salgas de la cena como lo hizo con Judas, como lo hizo Judas. No. No te salgas de la cena antes de conocer su corazón. Porque ¿sabes por qué? Muchachos, no se salgan antes de la cena con el Señor. Porque Él es el único que puede transformar sus corazones. Es el único. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? Ahora les pregunto, si ustedes estuvieran en una cena con una persona muy importante, ¿se saldrían de la cena? ¿Saldrías corriendo de la cena antes de que ésta terminara? Eso fue lo que hizo Judas. Estaba con el Mesías, ¿cierto? Pero él no tuvo paciencia. No tuvo paciencia para esperar el tiempo, a que el tiempo junto terminara. La razón es que tenía sus propios planes. Judas había caminado con Jesús, pero no había permitido llegar a Jesús a su corazón. Si hay algo que Dios no va a hacer, es violentar tu voluntad. Si tú no quieres que Él entre, Él no va a entrar. Él no va a violentar si tú no quieres. Jesús no te va a forzar a seguirlo o a estar con Él. Pero Él quiere influenciarte con su amor, darte ejemplo y hacer cosas especiales para que tú le conozcas y vivas para Él. Pero Judas ya había tomado su decisión. Él tenía su propia versión de sí mismo. Su propia versión de sí mismo. Y no estaba dispuesto a dejar, ¿cierto?, que la vida y la enseñanza de Jesús lo transformara. Y aquí es cuando Jesús se sale de su, ¿cierto? Por esta razón entonces Jesús se sale de los esquemas. Y esto decepcionó a Judas,
¿cierto? Y como él no lo quería, se decepcionó. Cuando alguien no quiere a Jesús, se decepciona de él. Entonces, queridos hermanos, si vamos a encontrar la mejor versión de nosotros, debe ser a la manera de Jesús. Él es el Dios que nos creó, que nos conoce, que sabe lo que verdaderamente nos conviene. Por ahí, cierto, Romanos dice, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero para comprobarlo, debemos confiar en Él completamente. Judas no confió plenamente en lo que Jesús estaba haciendo. Él tenía su propia versión de sí mismo. Pero también en esa cena había otro hombre, ¿cierto? Había otro discípulo que se llamaba Pedro. Y Pedro, a diferencia de Judas, se quedó hasta el final. Pero Pedro igual tenía su versión de sí mismo. A tal punto, ¿cierto?, que llegó su amigo, lo llegó a negar. Recuerden, queridos hermanos, jóvenes, que las personas tendrán una versión que querrán imponerte a ti. La sociedad, la cultura, tiene una versión que quiere imponerte a ti. La versión que Judas escogió de sí mismo, ¿qué sucedió con él? Lo llevó a morir. Pedro renunció a la versión que tenía de sí mismo y se volvió en uno de los más grandes líderes de la iglesia, hasta dar su vida por Cristo. Judas respondió no. Pedro respondió sí. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta, querido hermano? ¿Hay algo que está impidiendo o distrayéndote de la mejor versión de ti? ¿Qué puedes hacer al respecto? En el texto del verso 34 y 35, al final dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Saben? La gente está cansada de religión. Está cansada de personas que hablan de Dios, pero no le conocen. No muestran una evidencia de lo que dicen creer, de lo que creen, si es verdad, si es cierto. Está cansada la gente de eso. Por eso el llamado de Jesús para nosotros es tan importante hoy como en ese tiempo. Cuando amamos, vivimos para Jesús. Seguiremos sus enseñanzas y entonces amaremos a las personas a nuestro alrededor. Entonces nuestras comunidades estarán llenas de aceptación, no de juicio, sino de aceptación. De un servicio desinteresado en lugar de intereses egoístas. Y todo lo que hagamos, queridos hermanos, será un indicativo de que algo sucede en medio de nosotros. Porque todos sabrán que son mis discípulos. Todos sabrán. Si realmente nos amamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque suceden cosas que el común de la gente no ve. Las personas comenzarán a preguntarse qué sucede entre nosotros. La respuesta será poderosa y simple. Así se ven las cosas cuando Dios se presenta en medio de las personas. Ser cristiano, queridos hermanos, no se reduce a seguir una serie de normas. No. Ser cristiano tiene que descubrir nuestro verdadero propósito y desarrollar nuestro completo potencial mientras amamos y servimos a Jesús. Jesús hizo un llamado a sus discípulos que se amen unos a otros, porque si se aman unos a otros,
el resto conocerán quiénes son. Y Jesús le hizo un llamado a sus discípulos, pero Jesús nos hace un llamado también a nosotros hoy. Desarrollar tu mejor versión de su mano, queridos hermanos, para que otros puedan conocerlo. En tu hogar, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en la carrera que escojas, en tu futuro. Haz que la luz brille. Ama a los demás. Sirve con pasión y marca la diferencia en un mundo que desesperadamente necesita discípulos de Jesús. Queridos hermanos, ¿cuál es la mejor versión de ti? ¿Te has hecho tu propia versión de ti mismo? ¿Hay otros que te están diciendo que esa es tu versión? ¿O la versión de Jesús? Si hacemos la versión de Jesús, dice, se amarán unos a otros y todos los demás verán quiénes son. Hermanos, esta noche que el Señor les bendiga mucho. ¿Cuál es la mejor versión? ¿Caminamos a una mejor versión? ¿Les gustaría caminar hacia una mejor versión de mí mismo? ¿De usted? A mí me gustaría, porque hay cosas que de mi versión que yo tengo hoy día no me gustan. Y me gustaría que hay cosas que de Jesús se me peguen. Me gustaría tener una mejor versión de mí mismo. Así que la única forma de poder hacerlo es no saliéndome de la cena, sino siguiendo con Jesús en la cena. Y mientras camino, así como Pedro, ¿cierto?, tenía su propia versión de sí mismo, en el camino irá haciendo conmigo una mejor versión. Y contigo también. No te salgas de la cena, hermano. No te salgas. Y compartamos con Jesús en una relación íntima. Esta es la palabra. Muchas gracias.